Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar del Meloxicam, un medicamento antiinflamatorio muy útil y muy versátil para cualquier tipo de perro. Además, os hablaré de las distintas presentaciones y de sus marcas comerciales más conocidas como son Metacam o Meloxibet. ¿Qué es el Meloxicam? Pues el Meloxicam no es más que un antiinflamatorio no esteroideo, muy versátil, muy útil, muy práctico y que sirve para un montón de patologías que pueden afectar al perro, sobre todo patologías de tipo musculoesquelético. Es un antiinflamatorio de potencia entre media y alta que nos viene muy bien pues para después de cualquier tipo de cirugía, para cualquier traumatismo, cualquier dolor que no llegas a entender cuál es la causa, pues muchas veces el Meloxicam nos va a permitir tratar esa inflamación, tratar ese dolor y hacer que la recuperación del perro sea mucho más agradable, no solo para él, sino también para su propietario. En cuanto a su posología, el Meloxicam, ya sea como Meloxibet o Metacam u otras que hay en el mercado, la vais a encontrar en múltiples tipos de presentaciones, ya sea en jarabe, en pastillas, en gotas, en un montón de presentaciones, de manera que es muy fácil de dar a cualquier perro. Y de verdad que funciona muy bien para cualquier tipo de dolor muscular, inflamación, herida que duele, cualquier proceso que curse con dolor, está más que indicado el uso del Meloxicam. ¿Y a qué dosis tenemos que dar el Meloxicam? Pues en cuanto a la dosis, lo que recomendamos la gran mayoría de veterinarios es distinguir la dosis del primer día, que es siempre de 0,2 miligramos por kilo de peso vivo, es decir, 0,2 el primer día, y el resto de días, que se suele dar, son como máximo entre 3, máximo 5 días, es justo la mitad, es decir, 0,1 miligramos por kilo de peso vivo. Es decir, que es una posología, es unas dosis bastante fácil de acordarse. 0,2 el primer día y justo la mitad el resto de días. Miráis la concentración que tenga vuestro producto que hayáis comprado, lo calculáis en función del peso de vuestro perro. Oye, pues mi perro pesa 10 kilos. Pues entonces va a necesitar 2 miligramos de Meloxicam. En función de la riqueza que tenga el medicamento que tengáis entre las manos, ya sabéis el volumen o la porción de pastilla que tenéis que dar. Pero bueno, como ya es muy utilizado, la verdad es que incluso se presentan ya en presentaciones ajustadas en función del peso de cada perro. ¿Y cuál es el precio del Meloxicam? Pues normalmente si lo compráis en jarabe, que suele salir un poco más caro, viene a salir aquí en Europa por unos 16 euros el frasquito. El problema es que seguramente os va a sobrar bastante, ya os digo. Y nosotros en clínica, pues creo que se vende, hablo un poco de memoria, cada pastilla, recomendamos por lo general 4 pastillas y vendemos cada pastilla a 1 euro. Hay compañeros que lo venden un poco más caro, pero haceros que como máximo por pastilla viene a costar entre 1 o 2 euros para no pillarme ni hundirle a nadie el negocio. Ese sería lo más habitual de encontrar este medicamento. Es decir, que para 3 días de tratamiento pues gastarse pues 4 euros, pues considero que no es un tratamiento especialmente caro. Pero ya os digo, si optáis por la fórmula en jarabe, estas presentaciones en jarabe que suelen tener 10 mililitros, son frasquitos pequeñitos, pues ya os digo, 16 euros, yo creo que se va un poquito más caro. Pero en fin, doctores tiene la iglesia, cada uno en función del peso de vuestro perro, que sepáis que podéis optar por una o por otra. Y en cuanto a los efectos secundarios o efectos adversos que pueda tener el Meloxicam, pues bueno, todos los medicamentos os he dicho muchas veces que tienen efectos secundarios, y el que diga lo contrario miente. Dentro de los antiinflamatorios, yo considero que Meloxicam es de los que menos efectos secundarios va a tener. Siempre habrá pues el clásico perro pues que a lo mejor presente algún tipo de alergia, casos muy raros, pero a la dosis habitual ya os digo que no va a ser un medicamento que dé problema.
Otra cosa es que uno medique por sí mismo y que piense que por dar más dosis va a hacer más efecto. En ese caso sí que podemos encontrarnos con pues, problemas a medio plazo, como por ejemplo presentar una insuficiencia renal, tener problemas de anorexia, de fiebre, de algún mareo. Pero ya os digo, incluso sobrepasando esta dosis habitual que os he comentado, lo más frecuente o lo que más podéis llegar a tener como efecto secundario va a ser problemas de tipo digestivo. Y problemas de tipo digestivo que en poco tiempo van a pasar. Es decir, no es como otros antiinflamatorios que sí que pueden generar más daños y demás. En este caso, Meloxicam va a ser un producto de verdad muy seguro y muy... La verdad es que cuando lo recomiendas a cualquiera sabes que como todos los antiinflamatorios no va a curar la enfermedad, porque la enfermedad tiene otra causa, pero que sí que va a paliar el síntoma que presenta, ya sea dolor, inflamación, etcétera. Y sabes que como veterinario sabes que curando, que tratando o aliviando la inflamación y el dolor, la curación de prácticamente cualquier proceso va a ser mucho más efectiva y mucho más rápida. Y esto ha sido todo lo que os tenía que contar del Meloxicam, simplemente un medicamento que conozcáis, que sepáis que aquí en Veterinario Gratis os lo hemos contado para qué sirve, que aquí os dejo un vídeo muy interesante y que aquí, como siempre, os pongo un enlace para que os suscribáis, porque es importante que os suscribáis, que nos ayudéis a que gente que no tiene acceso a un veterinario tenga por lo menos un consejo, aunque sea por internet, de un veterinario gratis. Venga, hasta luego, chao.